En las últimas horas, el Medio Oriente se ha convertido en el escenario de una intensa tensión geopolítica, con enfrentamientos militarizados en la región y una escalada de agresión entre Estados Unidos, Israel y Irán. La situación se ha ido agriando desde que el presidente estadounidense Donald Trump tomó el control de la política exterior de su país, uniendo a Israel en sus acciones contra Irán, con ataques aéreos y misiles contra Bahrein, provocando una escalada de violencia en la región. El presidente Trump, conocido por su estilo de juego político y su actitud confrontacional, ha anunciado que se está ganando la guerra en Irán, una declaración que ha generado críticas tanto de sectores conservadores como de democráticos en el país. Su postura ha llevado a alarmarse a otros actores internacionales, incluyendo a China, que ha expresado su deseo de mantener una conversación con Estados Unidos sobre las tensiones en la región. La situación en Irán se ha ido agriando desde que el presidente Hassan Rouhani tomó el poder, con la agresión militar de Estados Unidos y Israel provocando una respuesta militar por parte de Irán, que ha lanzado misiles contra objetivos en Israel y ha bloqueado las rutas marítimas en el Golfo Pérsico. La comunidad internacional se ha preocupado por la escalada de violencia en la región, especialmente en relación con el derecho humanitario, con reportes de ataques a escuelas y hospitales y órdenes de desalojo de civiles. En este documental exploraremos los eventos actuales en el Medio Oriente y analizaremos las implicaciones geopolíticas de la escalada de violencia en la región. También revisaremos las reacciones de líderes internacionales, incluyendo a presidentes de China y Europa, que han expresado su deseo de calmar la tensión y buscar una solución pacífica a la crisis. ¿Qué implica esta escalada de violencia para la seguridad regional y global? ¿Cómo afectará a Estados Unidos, Israel y Irán sus interacciones en el futuro? Estas son las preguntas que investigaremos en este documental. A continuación, Guerra de Israel, Estados Unidos e Irán sigue la última hora de Trump y los ataques con misiles hacia Bahrein, hoy. Guerra de Israel, Estados Unidos e Irán sigue la última hora de Trump y los ataques con misiles hacia Bahrein. Irán anuncia sucesor de Jamenei, mientras Estados Unidos y Israel continúan su respuesta a los ataques. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, anunció ayer que había elegido a Mohsen Fakhrizadeh como sucesor del fallecido supremo líder Ali Jamenei, quien lideró el país desde 1989. Este cambio de liderazgo puede generar estabilidad en un momento en que el país se enfrenta a una intensa respuesta militar de Estados Unidos y Israel. Según la cadena de noticias iraní Press TV, Fakhrizadeh, un científico nuclear y militar experimentado, fue elegido en un conclave de líderes de la República Islámica. Este movimiento puede marcar un punto de inflexión en la política de Irán, que se encuentra en medio de una crisis diplomática y militar con los Estados Unidos y Israel. La situación en el Medio Oriente sigue siendo tensa, con una escalada de ataques con misiles hacia Bahrein, una isla en el Golfo Pérsico que es un refugio de seguridad para varios países árabes. Los ataques que se produjeron en las últimas horas de la noche del 31 de diciembre han sido atribuidos a Irán, aunque el país ha negado cualquier involucramiento. Estados Unidos y Israel han respondido con una intensa campaña militar, lanzando ataques con drones y misiles hacia objetivos iraníes, como centrales nucleares e instalaciones militares. La respuesta de los dos países ha sido calificada como extrema por Irán, que ha agravado la crisis diplomática y militar con Estados Unidos y Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país se prepara para una gran guerra con Irán, aunque se ha centrado en evitar una escalada directa. La posición de Trump ha sido calificada como agresiva por expertos, que han warning de que la política del presidente podría llevar al país hacia una guerra con Irán. La situación en el Medio Oriente sigue siendo compleja, con varios factores que pueden influir en la resolución de la crisis. Entre ellos se encuentran la rivalidad entre Estados Unidos y Irán, que se ha intensificado en los últimos años debido a la política nuclear del país, así como la tensión entre Irán y Arabia Saudita, que han estado en conflicto en los últimos años. La respuesta de Arabia Saudita ha sido de condena hacia los ataques con misiles hacia Bahrein, y ha ofrecido su apoyo a los países afectados. El rey Salman ha hablado por televisión, calificando a los ataques como terrorismo y prometiendo proteger a los países del Golfo Pérsico. La situación en el Medio Oriente también está influenciada por la presencia de Rusia en la región. Rusia ha mantenido una política de neutralidad, pero ha expresado su preocupación por la escalada de la crisis. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hablado por teléfono con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, para ofrecer su apoyo a Irán. En resumen, la situación en el Medio Oriente sigue siendo tensa, con una escalada de ataques con misiles hacia Bahrein y una intensa respuesta militar de Estados Unidos y Israel.
La elección de Mohsen Fakhrizadeh como sucesor de Ali Khamenei puede generar estabilidad en Irán, pero la situación en la región sigue siendo compleja y requiere una solución diplomática. A continuación, China says US talks vital as Trump targets Beijing's key partners. Introducción, 1 minuto. En un momento en que la tensión entre Estados Unidos y China está a punto de explotar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado planeando una visita a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. A pesar de las tensiones crecientes entre ambos países, se especula que la visita puede ser vital para mantener la estabilidad en la región. Sin embargo, con el presidente de Estados Unidos centrado en la guerra contra Irán, muchos analistas están preocupados por la posibilidad de que la visita se posponga o incluso anulara. La situación en Medio Oriente es cada vez más delicada, y la guerra contra Irán podría tener implicaciones geopolíticas significativas para la región y para la relación entre Estados Unidos y China. El contexto histórico de la relación entre Estados Unidos y China es complejo y se ha ido profundizando en los últimos años. La crisis comercial entre ambos países, que comenzó en 2018, ha llevado a una serie de medidas económicas y políticas que han afectado a la relación entre ellos. La guerra contra Irán, que comenzó en enero de 2020, ha sumado más tensión a la situación y ha llevado a una serie de medidas que han afectado a la estabilidad en la región. Desarrollo, 5 minutos. La guerra contra Irán ha llevado a una serie de implicaciones geopolíticas significativas para la región. La participación de Estados Unidos en la guerra ha llevado a una serie de críticas de parte de China, que ha acusado a Estados Unidos de interferir en la soberanía de Irán. La crisis también ha llevado a una serie de medidas económicas que han afectado a la estabilidad en la región, incluyendo la imposición de sanciones económicas a Irán. En este contexto, la visita de Donald Trump a Pekín es crucial para mantener la estabilidad en la región. La relación entre Estados Unidos y China es fundamental para la estabilidad en Asia, y cualquier cosa que suceda en la región puede tener implicaciones significativas para ambos países. La relación entre Estados Unidos y China se ha ido profundizando en los últimos años, y la crisis comercial entre ambos países ha llevado a una serie de medidas económicas y políticas que han afectado a la relación entre ellos. La guerra contra Irán ha sumado más tensión a la situación y ha llevado a una serie de medidas que han afectado a la estabilidad en la región. En este sentido, la visita de Donald Trump a Pekín puede ser crucial para mantener la estabilidad en la región. La visita puede permitir que ambos países establezcan una línea de comunicación clara y se comprometan a trabajar juntos para resolver las diferencias que se han generado en la crisis comercial y en la guerra contra Irán. Sin embargo, también hay quien argumenta que la visita de Donald Trump a Pekín puede ser un intento de que China se sienta más aislada en la región. La participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán ha llevado a una serie de críticas de parte de China, y algunos analistas argumentan que la visita de Trump puede ser un intento de que China se sienta más aislada en la región, y de que Estados Unidos se posicione como el defensor de la estabilidad en Asia. Análisis geopolítico, 4 minutos. La relación entre Estados Unidos y China es fundamental para la estabilidad en Asia, y cualquier cosa que suceda en la región puede tener implicaciones significativas para ambos países. La guerra contra Irán ha sumado más tensión a la situación y ha llevado a una serie de medidas que han afectado a la estabilidad en la región. En este sentido, la visita de Donald Trump a Pekín es crucial para mantener la estabilidad en la región. La visita puede permitir que ambos países establezcan una línea de comunicación clara y se comprometan a trabajar juntos para resolver las diferencias que se han generado en la crisis comercial y en la guerra contra Irán. Sin embargo, también hay quien argumenta que la guerra contra Irán ha llevado a una serie de implicaciones geopolíticas significativas para la región. La participación de Estados Unidos en la guerra ha llevado a una serie de críticas de parte de China, y algunos analistas argumentan que la guerra puede ser un ejemplo de cómo la intervención de una potencia extranjera puede llevar a una serie de consecuencias impredecibles. En este sentido, la visita de Donald Trump a Pekín puede ser un intento de que China se sienta más aislada en la región. La participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán ha llevado a una serie de críticas de parte de China, y algunos analistas argumentan que la visita de Trump puede ser un intento de que China se sienta más aislada en la región, y de que Estados Unidos se posicione como el defensor de la estabilidad en Asia. Implicaciones internacionales, 3 minutos. La relación entre Estados Unidos y China es fundamental para la estabilidad en Asia, y cualquier cosa que suceda en la región puede tener implicaciones significativas para ambos países. La guerra contra Irán ha sumado más tensión a la situación y ha llevado a una serie de medidas que han afectado a la estabilidad en la región. En este sentido, la visita de Donald Trump a Pekín es crucial para mantener la estabilidad en la región.
La visita puede permitir que ambos países establezcan una línea de comunicación clara y se comprometan a trabajar juntos para resolver las diferencias que se han generado en la crisis comercial y en la guerra contra Irán. Sin embargo, también hay quien argumenta que la guerra contra Irán ha llevado a una serie de implicaciones geopolíticas significativas para la región. La participación de Estados Unidos en la guerra ha llevado a una serie de críticas de parte de China, y algunos analistas argumentan que la guerra puede ser un ejemplo de cómo la intervención de una potencia extranjera puede llevar a una serie de consecuencias impredecibles. En este sentido, la visita de Donald Trump a Pekín puede ser un intento de que China se sienta más aislada en la región. La participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán ha llevado a una serie de críticas de parte de China, y algunos analistas argumentan que la visita de Trump puede ser un intento de que China se sienta más aislada en la región, y de que Estados Unidos se posicione como el defensor de la estabilidad en Asia. A continuación, Middle East War enters its octava day. Middle East War entra en su octava día. El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán ha entrado en su segunda semana, con drones y misiles cruzando gran parte del Medio Oriente y un aumento en el número de muertos. Las bodas de los soldados estadounidenses fallecidos en el conflicto están de regreso en el suelo estadounidense. Hoy el presidente Trump asistió a una ceremonia en Dover Air Force Base en Delaware para conmemorar su regreso. Mientras tanto, drones y misiles siguen cruzando gran parte del Medio Oriente, mientras que el conflicto entra en su segunda semana. El presidente Trump asistió a una ceremonia en Dover Air Force Base en Delaware para conmemorar el regreso de las bodas de los soldados estadounidenses fallecidos en el conflicto. El presidente Trump asistió a una ceremonia en Dover Air Force Base en Delaware para conmemorar el regreso de las bodas de los soldados estadounidenses fallecidos en el conflicto. El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán ha entrado en su segunda semana, con drones y misiles cruzando gran parte del Medio Oriente y un aumento en el número de muertos. El número de fallecidos en Irán ha aumentado a más de 1.300, según la red Crescent Society, y en Lebanon, según los funcionarios del Estado, hay más de 300 muertos. Además, Irán ha seguido atacando múltiples estados del Golfo. En Tel Aviv, Israel, la situación sigue siendo tensa. El gobierno israelí afirma que ha logrado grandes golpes en el sistema aéreo y de misiles de Irán. Los israelíes dicen que han estado atacando objetivos en todo el país, con un enfoque especial en la capital, Teherán. Aunque se ha visto una disminución en el número de sirenas de alerta en Israel, que indican la llegada de misiles o drones de Irán, todavía se han producido más de 10 alarmas en las últimas 24 horas. En el segmento de análisis, vamos a profundizar en la situación en el Medio Oriente y las implicaciones geopolíticas de este conflicto. La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán es el resultado de una serie de eventos y alianzas complejas en la región. El conflicto tiene sus raíces en la política de seguridad de Irán y su influencia en la región. El gobierno iraní afirma que su objetivo es proteger a sus aliados en la región, como Hezbollah en Lebanon y Hamas en Gaza. Los Estados Unidos y Israel, por su parte, ven a Irán como una amenaza a la estabilidad en la región y a su seguridad. El conflicto también tiene sus raíces en la política exterior de los Estados Unidos. El presidente Trump ha sido un defensor de una política más dura con Irán, lo que ha llevado a una serie de sanciones económicas y militarización de la región. Los Estados Unidos han estado trabajando con Israel para desarrollar un plan para desestabilizar a Irán y limitar su influencia en la región. En Lebanon, el grupo paramilitar Hezbollah ha sido un aliado clave de Irán en la región. El gobierno lebanés ha sido criticado por no hacer lo suficiente para controlar las actividades de Hezbollah, lo que ha llevado a una serie de enfrentamientos con Israel. La presencia de Hezbollah en Lebanon es un tema delicado en la región, y ha sido una fuente de tensión entre Israel y Irán. En resumen, el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán es un ejemplo de la complejidad y la tensión en la región. La guerra ha llevado a un aumento en el número de muertos y ha generado una serie de implicaciones geopolíticas importantes. La situación en el Medio Oriente sigue siendo delicada y requiere una atención constante de la comunidad internacional. A continuación, European Leaders' Views on the Developing War in the Middle East. European Leaders' Views on the Developing War in the Middle East. Frente a la intensificación de la guerra en el Medio Oriente, los líderes europeos se encuentran divididos sobre cómo responder a las acciones de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. La respuesta de la Unión Europea ha sido caracterizada por una mezcla de condena y prudencia, reflejando las complejas relaciones geopolíticas de la región. Un punto de partida es la actitud de la Alemania, cuya posición ha sido particularmente interesante en este contexto. En contraste con la crítica de España, el gobierno de Angela Merkel ha mantenido una postura más cautelosa y pragmática.
La Alemania, como una potencia económica significativa, tiene intereses directos en la estabilidad regional y en la garantía de la seguridad de sus ciudadanos y empresas. Según una encuesta realizada recientemente, el 59% de los alemanes expresó su oposición a las acciones de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Esta respuesta refleja las preocupaciones generalizadas sobre la legalidad y la legitimidad de la guerra, así como las posibles implicaciones para la economía europea y la seguridad regional. La visita programada del canciller alemán, Friedrich Merz, a la Casa Blanca esta semana representó un punto de inflexión en la posición de la Alemania. Aunque Merz necesitaba mostrar un cierto grado de respeto hacia el presidente Trump, también tenía que comunicar la posición de Alemania en la negociación de la guerra entre Rusia y Ucrania. En su declaración, Merz se mantuvo en un tono pragmático, enfatizando la necesidad de una estrategia clara para el futuro y la importancia de la cooperación internacional para abordar la cuestión de Irán. Por otro lado, el gobierno de España ha sido aún más crítico con las acciones de Estados Unidos e Israel. El primer ministro Pedro Sánchez ha expresado su descontento con la falta de apoyo internacional a las medidas tomadas por la Unión Europea y ha señalado que la posición de España debe estar guiada por los principios de la diplomacia y la cooperación. La postura de España refleja las complejas relaciones históricas entre España e Irán, así como la influencia de la política islamista en el sur de Europa. La crítica de Sánchez a la política de Estados Unidos e Israel en contra de Irán también puede verse como una respuesta a la posición de España en la lucha contra el terrorismo y la extrema izquierda. En este contexto, el Reino Unido también ha tomado una posición equilibrada. El primer ministro británico Rishi Sunak ha expresado su apoyo a las acciones de Estados Unidos e Israel, pero también ha reconocido la necesidad de una cooperación internacional para abordar la cuestión de Irán. En resumen, la respuesta de la Unión Europea a la guerra en el Medio Oriente ha sido caracterizada por una diversidad de opiniones y posiciones. Aunque Alemania ha mantenido una postura más pragmática, España ha sido más crítica con las acciones de Estados Unidos e Israel, mientras que el Reino Unido ha adoptado una posición equilibrada. La política de la Unión Europea en este contexto refleja las complejas relaciones geopolíticas de la región y las luchas internas por encontrar un equilibrio entre los intereses de diferentes países y las obligaciones de la cooperación internacional. La guerra en el Medio Oriente también tiene implicaciones significativas para la economía global. La seguridad de las rutas comerciales y la disponibilidad de recursos energéticos son dos de los aspectos más críticos de la situación. La guerra en Irán podría afectar la producción de petróleo y el suministro de energía, lo que tendría implicaciones importantes para la economía global. En este contexto, la posición de Europa en la negociación de la guerra también tiene un impacto significativo en la economía global. La cooperación internacional y la resolución pacífica de conflictos son fundamentales para la estabilidad de la economía global y la garantía de la seguridad de los países. En resumen, la guerra en el Medio Oriente es un conflicto complejo que requiere una respuesta internacional coordinada y eficaz. La posición de Europa en este contexto refleja las complejas relaciones geopolíticas de la región y las luchas internas por encontrar un equilibrio entre los intereses de diferentes países y las obligaciones de la cooperación internacional. A continuación, Trump stiamo vincendo la guerra en Irán, continuará per un po'. Trump anuncia que Estados Unidos vienen ganando la guerra con Irán, pero ¿qué significa esto? La guerra entre Estados Unidos e Irán ha sido una de las más intensas y complejas de los últimos años. Desde que el presidente Donald Trump ordenó el ataque aéreo a las bases iraníes de Kermanshah y Isfahan en enero de 2020, hasta el intento fallido de asesinato a un topólogo iraní en enero de 2020, la relación entre ambos países ha estado marcada por una serie de incidentes militares y diplomáticos. Trump, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, ha anunciado que Estados Unidos están ganando la guerra con Irán, aunque no ha especificado qué tipo de ganancia quiere querer indicar. Sin embargo, según Bloomberg, Trump ha aclarado que la guerra no ha terminado y que continuará por un po'. La respuesta de Trump ha generado un gran interés en el mundo del geopolítico, ya que la guerra con Irán ha sido vista como un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos e Irán. La guerra ha sido vista como un desafío para el régimen de Ayatollah Khomeini y para la influencia de Estados Unidos en la región del Medio Oriente. El contexto histórico de la guerra entre Estados Unidos e Irán es complejo y ha sido marcado por una serie de eventos y decisiones diplomáticas. En 2018 el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán, un acuerdo internacional que había sido firmado en 2015 y había previsto la limitación de las capacidades nucleares iraníes a cambio de un económico y político. La decisión de Trump de retirarse del acuerdo nuclear de Irán ha sido vista como una forma de presión sobre el régimen de Irán y ha generado una serie de reacciones en la región.
La guerra con Irán ha sido vista como una forma de reacción a la política de Trump, quien ha sido criticado por muchos por su postura agresiva hacia Irán. Sin embargo, la guerra con Irán también ha generado un gran interés en la política del petróleo y de la energía. Irán es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y su influencia en la región del Medio Oriente ha sido vista como una forma de presión sobre los países del área. En términos de implicaciones geopolíticas, la guerra con Irán ha generado una serie de reacciones en la región. La guerra ha sido vista como una forma de reacción a la política de Trump y ha generado una serie de reacciones en la región. La guerra ha sido vista como una forma de presión sobre los países del área y ha generado una serie de reacciones en la política del petróleo y de la energía. La relación con Rusia también ha sido vista como una forma de presión sobre Irán. La guerra con Irán ha sido vista como una forma de reacción a la política de Trump y ha generado una serie de reacciones en la región. La guerra ha sido vista como una forma de presión sobre los países del área y ha generado una serie de reacciones en la política del petróleo y de la energía. En resumen, la guerra con Irán ha sido vista como una forma de reacción a la política de Trump y ha generado una serie de reacciones en la región. La guerra ha sido vista como una forma de presión sobre los países del área y ha generado una serie de reacciones en la política del petróleo y de la energía. La relación con Rusia también ha sido vista como una forma de presión sobre Irán. A continuación, ataques a escuelas y hospitales y órdenes de desalojo. Estados Unidos e Israel vulneran en Irán el derecho humanitario. En el primer día de la guerra, un ataque a escuelas en Irán. El 28 de febrero, el primer día de la guerra entre Irán y Estados Unidos, un bombardeo devastador cayó sobre una escuela primaria en el sur del país. Entre los muros de colores murieron 165 niños, la mayoría niñas, y 5 profesores. La escuela, bautizada El Buen Árbol en persa, se encontraba en un complejo de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, aunque estaba delimitada por varios muros y tenía entradas independientes. Según cifras oficiales iraníes, el ataque fue el más devastador desde la guerra con Irak en 1988, cuando se estima que más de 10.000 civiles murieron. El bombardeo fue realizado por el ejército de Estados Unidos, que reconoció haber atacado blancos de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní. El ataque a la escuela se llevó a cabo en el contexto de una intensa escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derogó el acuerdo nuclear de Irán en mayo de 2018. El acuerdo, conocido como el Acuerdo de Germania, había sido firmado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2015 y había impuesto restricciones importantes a la producción de armas nucleares de Irán. El acuerdo fue derogado por Trump en mayo de 2018, lo que llevó a una serie de sanciones económicas contra Irán. En respuesta, Irán comenzó a aumentar su producción de armas nucleares y a realizar ataques aéreos contra objetivos enemigos. Estados Unidos, por su parte, ha aumentado la presión militar sobre Irán, con una serie de operaciones militares en el Golfo Pérsico y en el Cáucaso. El ataque a la escuela en Minab se ha descrito como un ejemplo de la falta de respeto por el derecho humanitario en la guerra entre Estados Unidos e Irán. La escuela, que estaba en el centro de la región, fue bombardeada sin previo aviso, lo que obligó a los profesores a refugiarse en una sala de oración para proteger a los estudiantes. La mayoría de los niños que murieron tenían entre 7 y 12 años de edad. Uno de los profesores y el director trasladaron a un grupo de estudiantes a la sala de oración para protegerlos, relató un médico de la Media Luna Roja iraní al medio Middle East Eye. Luego llegó el segundo proyectil, el techo y la planta superior del edificio se derrumbaron hacia adentro y sepultaron a los niños. Solo 95 sobrevivieron. El ataque a la escuela en Minab ha sido condenado por organizaciones internacionales como la Unión Europea y las Naciones Unidas. La UE ha dicho que la destrucción de una escuela y la pérdida de vidas inocentes son inaceptables y deben ser investigadas de inmediato. Las Naciones Unidas han lanzado una investigación sobre el bombardeo, y se han llamado a las partes involucradas a cooperar con la investigación. La ONU ha recordado que el derecho humanitario está protegido por leyes y normas internacionales, y que toda persona tiene derecho a la vida, la seguridad y la protección de su dignidad. En el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el ataque a la escuela en Minab es un recordatorio de la complejidad y la incertidumbre de la situación. La guerra ha estado caracterizada por una serie de incidentes aéreos y ataques a objetivos civiles, lo que ha generado una gran preocupación sobre la violación del derecho humanitario. El ataque a la escuela en Minab ha sido descrito como un ejemplo de la falta de respeto por el derecho humanitario en la guerra entre Estados Unidos e Irán. La escuela, que estaba en el centro de la región, fue bombardeada sin previo aviso,
lo que obligó a los profesores a refugiarse en una sala de oración para proteger a los estudiantes. La mayoría de los niños que murieron tenían entre 7 y 12 años de edad. La respuesta de Estados Unidos al ataque ha sido calificada como insuficiente por muchos expertos. La administración de Trump ha dicho que investigará lo sucedido, pero no ha proporcionado información detallada sobre el ataque. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho que el ejército de Estados Unidos no ataca a civiles, pero no ha explicado cómo un ataque a una escuela con niños en el interior podría ser considerado un ataque no civil. El ataque a la escuela en Minab ha generado una gran preocupación en el ámbito internacional. La UE ha condenado el ataque y ha llamado a las partes involucradas a cooperar con la investigación. Las Naciones Unidas han lanzado una investigación sobre el bombardeo, y se han llamado a las partes involucradas a cooperar con la investigación. En el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el ataque a la escuela en Minab es un recordatorio de la complejidad y la incertidumbre de la situación. La guerra ha estado caracterizada por una serie de incidentes aéreos y ataques a objetivos civiles, lo que ha generado una gran preocupación sobre la violación del derecho humanitario. La respuesta de las organizaciones internacionales a el ataque ha sido calificada como insuficiente por muchos expertos. La UE ha condenado el ataque y ha llamado a las partes involucradas a cooperar con la investigación, pero ha fallado en proporcionar un apoyo más firme a las víctimas del bombardeo. La investigación sobre el ataque a la escuela en Minab ha sido condenada por algunos como una oportunidad para limpiar la conciencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sin embargo, otros han argumentado que la investigación es necesaria para entender las circunstancias que rodearon el ataque y para garantizar que no se repitan incidentes similares en el futuro. En resumen, el ataque a la escuela en Minab es un recordatorio de la complejidad y la incertidumbre de la situación entre Estados Unidos e Irán. La guerra ha estado caracterizada por una serie de incidentes aéreos y ataques a objetivos civiles, lo que ha generado una gran preocupación sobre la violación del derecho humanitario. La respuesta de las organizaciones internacionales a el ataque ha sido calificada como insuficiente por muchos expertos, y la investigación sobre el bombardeo es necesaria para entender las circunstancias que rodearon el ataque y para garantizar que no se repitan incidentes similares en el futuro. A continuación, Trump, he aquí la guerra, esta es mi doctrina. La cámara muestra una imagen del presidente de Estados Unidos Donald Trump hablando en una conferencia de prensa. Donald Trump, he aquí la guerra. Esta es mi doctrina. La cámara se mueve a una imagen de un mapa del Medio Oriente. Este último comentario del presidente de Estados Unidos ha generado una gran preocupación en la comunidad internacional. El manual habitual de su vida en geopolítica parece estar siendo aplicado de manera implícita. Sin embargo, se expone a potenciales conflictos de intereses y cuestionamientos sobre su estrategia. La doctrina de Donald Trump en Oriente Próximo se parece a la doctrina de la vieja Monroe, un corolario del intervencionismo en América Latina. Sin embargo, esta doctrina tiene un sello abiertamente oportunista. En este sentido, el presidente de Estados Unidos parece estar dispuesto a utilizar la fuerza militar de manera más liberal que su predecesor, George W. Bush. En este contexto, es interesante recordar la doctrina de Colin Powell, el expresidente de la Junta de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esta doctrina establecía que el uso de la fuerza militar debería ser el último recurso, siempre con objetivos claros y realistas. Además, instaba a buscar el apoyo público antes de decidir sobre la intervención militar. Sin embargo, una vez decidido el ataque, ese sí, debía resultar aplastante para lograr una victoria rápida. En este sentido, la estrategia de Trump se parece a la teoría del hombre loco, desarrollada por Richard Nixon en Vietnam. Esta teoría consistía en hacer creer al líder norvietnamita, Ho Chi Minh, que era capaz de absolutamente cualquier cosa, incluido el uso de armas atómicas, para terminar con el conflicto. Sin embargo, esta comparación no resulta exacta, ya que no hay un plan transparente detrás de la política de Trump. Mediadores y expertos han cuestionado la inminencia del peligro nuclear que significaba Irán, y a la que Washington se agarra para justificar el ataque. Además, el eventual compromiso de Trump con los derechos humanos ante el brutal régimen de los ayatolás contrasta con la buena sintonía con Arabia Saudí, incluso después de que la CIA atribuyese a Mohammed bin Salman, heredero del trono saudí, la orden de matar a Jamal Khashoggi. La cámara muestra una imagen de un mapa del Medio Oriente con varias naciones marcadas. En este contexto, es importante analizar las implicaciones geopolíticas de la política de Trump. En primer lugar, es importante recordar que el Medio Oriente es una región crucial para el petróleo y las rutas comerciales. La influencia de Estados Unidos en la región ha sido constante desde la Segunda Guerra Mundial, pero esta influencia ha sido cuestionada en los últimos años.
En segundo lugar, la política de Trump se está llevando a cabo en un momento de gran incertidumbre en la región. La guerra en Yemen, la crisis en Irak y la situación en Siria han creado un clima de inestabilidad que puede ser aprovechado por otros actores en la región. Además, la creciente influencia de China y Rusia en el Medio Oriente ha generado una sensación de inseguridad entre los actores regionales. En tercer lugar, la política de Trump se está llevando a cabo en un momento en que la comunidad internacional está más fragmentada que nunca. La crisis en Ucrania, la relación con China y la guerra en Yemen han creado un clima de tensión que puede llevar a conflictos entre los actores internacionales. La cámara muestra una imagen de Donald Trump hablando en una conferencia de prensa. En resumen, la política de Trump en Oriente Próximo es compleja y tiene implicaciones geopolíticas significativas. Aunque su doctrina parece estar inspirada en la doctrina de la vieja Monroe, es importante recordar que esta doctrina tiene un sello abiertamente oportunista. Además, la falta de un plan transparente detrás de su política ha generado cuestionamientos sobre sus intenciones. En este sentido, es importante que la comunidad internacional se preocupe por la situación en el Medio Oriente y que busque formas de promover la estabilidad y la seguridad en la región. Esto puede incluir la búsqueda de una solución pacífica para la crisis en Yemen, la creación de un diálogo internacional para resolver las diferencias entre los actores regionales y la promoción de la cooperación internacional para abordar las amenazas globales. A continuación, el ministro de Exteriores chino sobre los ataques contra Irán: esta guerra no debería haber ocurrido y no beneficia a nadie. El ministro de Exteriores chino sobre los ataques contra Irán: esta guerra no debería haber ocurrido y no beneficia a nadie. El máximo representante de la diplomacia china, Wang Yi, ha lanzado un llamado a la calma en medio del conflicto con Irán, afirmando que la guerra no debería haber ocurrido y no beneficia a nadie. En su rueda de prensa anual, Wang ha criticado a Estados Unidos y Japón, y ha reiterado que Taiwán es parte de China. Wang Yi ha sido un actor clave en la diplomacia china durante los últimos 13 años, y ha sido el principal articulador de la posición de Pekín en la región. Su mensaje en esta ocasión es significativo, ya que se encuentra en una época de gran tensión en Oriente Próximo, con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y con el retórico de Donald Trump endureciendo su posición. El contexto histórico de este conflicto es complejo. La relación entre Irán y Estados Unidos ha sido tensa desde que el presidente Trump tomó el poder en 2017, y ha habido una serie de incidentes militares y diplomáticos entre los dos países. Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán han sido vistos como una forma de presionar al país para que se ablande en su postura en relación con Israel y con Estados Unidos. Sin embargo, la posición de Pekín en este conflicto es clara. Wang Yi ha reiterado que la guerra no debería haber ocurrido y no beneficia a nadie, y ha llamado a detener las acciones militares inmediatamente para evitar que el conflicto se desborde. También ha enfatizado la importancia de respetar la soberanía iraní, así como la seguridad e integridad territorial de los países del Golfo. El análisis geopolítico de este conflicto es complejo. Por un lado, se puede argumentar que la posición de Pekín en este conflicto es una forma de presionar a Estados Unidos y a Israel para que se ablanden en su postura en relación con Irán. Por otro lado, se puede argumentar que la posición de Pekín es una forma de proteger los intereses chinos en la región, y de evitar que la guerra se extienda a otras partes del mundo. En cuanto a la posición de Taiwán, Wang Yi ha reiterado que es parte de China, y ha llamado a Estados Unidos a respetar su posición. Esto ha sido visto como un llamado a la calma en relación con la tensión entre Pekín y Taiwán. La implicación internacional de este conflicto es significativa. La posición de Pekín en este conflicto ha sido vista como una forma de reafirmar su posición como una potencia global, y de proteger sus intereses en la región. La posición de Estados Unidos y de Israel ha sido vista como una forma de presionar a Pekín para que se ablande en su postura en relación con Irán. En resumen, la posición de Wang Yi en este conflicto es significativa, y refleja la posición de Pekín en la región. La guerra en Oriente Próximo es un tema complejo y multifacético, y su resolución dependerá de la capacidad de los países involucrados para trabajar juntos para encontrar una solución pacífica. En la era de la globalización, la diplomacia y la política internacional son temas cada vez más complejos. La posición de Pekín en este conflicto es un ejemplo de cómo la diplomacia y la política internacional pueden ser utilizadas como herramientas para proteger los intereses de un país y para promover la paz y la estabilidad en la región. En conclusión, la situación en Irán y el Medio Oriente sigue siendo alarmante. Las acciones de Estados Unidos y su aliado, Israel, en el país, plantean preocupantes preguntas sobre el futuro de la región y las implicaciones globales. La guerra en Irán ha entrado en su octava día,
con milicias chiitas y fuerzas de seguridad del gobierno luchando por el control de la capital, Teherán. La respuesta de Trump a los ataques en Bahrein y los escenarios de guerra en Irán plantean una pregunta fundamental: ¿qué tipo de liderazgo implica aceptar la guerra como una opción? La respuesta, como ha demostrado Trump, puede ser confusa y sin sentido, pero uno puede preguntarse si la política de guerra del presidente estadounidense es la correcta. La guerra en Irán plantea una pregunta más profunda sobre el papel de la intervención militar en la política exterior de Estados Unidos. ¿Cuál es el límite para la agresión militar, y en qué se basan estas decisiones? La respuesta a estas preguntas es crucial para comprender las implicaciones de la guerra en Irán y sus posibles consecuencias para la región y el mundo. Hoy más que nunca es fundamental seguir informados sobre este conflicto y sus implicaciones globales. A medida que la situación en Irán continúa evolucionando, es importante que nos mantengamos atentos a los cambios y las nuevas maniobras políticas que puedan surgir.